Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. Ya estamos a poco más de medio año, pues ya prácticamente este séptimo mes está a nada de acabarse, se ha ido bastante rápido y todavía hay muchos pendientes por ahí sobre la mesa. En mi caso, muchos temas que llevarles a ustedes que me han hecho favor de pedirme, enviarme vía inbox o ahí en las publicaciones de el programa. Este tema es bastante interesante, de hecho lo venía yo trabajando, lo venía incluso atrasando un poco, pero ya está aquí. Lo que vamos a platicar hoy cubre a diferentes culturas europeas y también americanas. Vamos a estar hablando del origen de los seres míticos o mitológicos y obviamente el impacto de este tema sobre la mente y la vida humana. Medios de comunicación tenemos, por ejemplo, las redes sociales. Para todos aquellos que están viendo la transmisión en vivo, si en algún momento se llega a cortar, nos pueden escuchar a través de www.circovoladorradio.org. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, como Lord-Asmisael, en Twitter como @circovolador, @asmisael. Y bueno, para todos aquellos que están viendo la transmisión en vivo, pues está de más decirles que es desde la fanpage Veritas Dei Universus. Vamos a entrar con una rolita. Hoy sí traemos campechaneada la música. Lamentablemente, pues ya saben que Papá Azucaritas nos castiga, no nos deja ponerla ni siquiera ya bajito como antes. Por eso es que yo les doy el nombre del tema para que de volada se vayan a YouTube y ahí lo chequen. Vamos a comenzar con esto que corre a cargo de una banda española llamada Tierra Santa, que ya es clienta aquí del programa, y esto se llama Pegaso. No se muevan de donde están, esto apenas está comenzando.
¡Ay, Dios! ¿Qué onda? Pues ya estamos de regreso. Fíjense que este tema de las criaturas mitológicas o seres míticos es bastante interesante porque tal parece que han acompañado estas historias o estos seres han acompañado al ser humano prácticamente desde los anales de la historia, como lo menciona, por ejemplo, la introducción de mi programa, cuando el hombre se empieza a preguntar por qué se mete el sol, por qué sale, por qué cambia de lugar, por qué llueve tanto, por qué llueve poco. Es decir, todos estos fenómenos el hombre le va dando en primera instancia ciertas explicaciones que para él pudiesen parecer de lo más lógicas, como por ejemplo que el sol era un dios o que la luna era un dios, que la lluvia también se trataba de algún dios creador o dador de la vida. Pero a lo largo de que va avanzando las diferentes civilizaciones, desde por ejemplo Mesopotamia, la China, etcétera, etcétera, ya se habla de estas criaturas, estas monstruos incluso, porque los seres míticos y los seres mitológicos no todos son buenos y no todos son malos. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, no sé si conozcan o sepan de lo que es la esfinge. Esta esfinge que en algunas historias pues se trataba de un ser malvado, el cual había que responderle a veces eran 3 acertijos, a veces nada más era uno, dependiendo. Y si no se respondía los acertijos, pues la esfinge devoraba a estos hombres que buscaban el conocimiento o que buscaban una respuesta. En otras historias, por ejemplo, la esfinge funcionaba como una especie de ser bromista, vamos a decirlo de esta manera. Ahora bien, el progresivo aumento del conocimiento que fue adquiriendo el hombre a través del tiempo y a través también de las diferentes civilizaciones fueron también llenas de cambios en las creencias religiosas, la globalización que se iba viviendo poco a poco, y así es a donde vamos llegando a una de las vamos a llamarla cuna de estos seres mitológicos o seres míticos. Me refiero a lo que es el periodo greco-romano. Primero griego, después ya ser romano, pero hubo un momento en el que era greco-romana, en donde van apareciendo estas criaturas. Incluso se da ahí el asunto de que ya no son bestias totalmente, es decir, animales, sino que se da esta cruz, vamos a llamarlo, en donde estas criaturas incluso eran mitad hombre o mitad mujer y mitad también animal o mitad bestia. En casi toda la totalidad de esos mitos se pretendía justificar, racionalizar hechos o situaciones de que no podían justificarse o explicarse de otra manera. Les comentaba, el hombre pues fue tratando de encontrarle un porqué a lo que sucedía, un porqué a lo que le rodeaba, y bueno, al no encontrar respuestas más allá de las que ya tenían, porque obviamente el hombre no iba a poderse inventar tantos dioses de la nada, y es por eso que el hombre se inventa o crea estos seres mitológicos. Por ejemplo, los duendes, que yo muchas veces he platicado que aquí en Cabina de Circo hay duendes, porque mueven por ahí los botoncitos o pasan ahí cosillas medias extrañas, pero los duendes como origen, según la creencia mitológica, el origen viene de ruidos nocturnos. Una justificación incluso para el olvido de objetos. Ya saben, ¿no? Cuando uno pierde las llaves, la cartera, etcétera, lo primero que le dicen a uno es que un duende lo escondió o un duende se lo llevó. Ahora bien, en cuanto a criaturas o animales más grandes, más feroces, más importantes, podremos llamarlo de este modo, ya más avanzada la historia, tenemos por ejemplo, y ahorita nos vamos a ir un poco más en cronológico, pero es un decir hasta ahorita, tenemos
el kraken, el famosísimo y temido kraken, y otras serpientes marinas, como por ejemplo dentro de lo que era la mitología nórdica, la serpiente de Midgard, este animal que era tan gigantesco que incluso se decía que podía darle la vuelta a el mundo y todavía sobraría un poco más de ese animal. Ahora, habían unos animales mitológicos llamados Caribnis. Estos animales fueron la explicación racional que tuvo la gente, nuestros antepasados, para los grandes remolinos, que en algunas partes de los océanos existían remolinos gigantescos que eran capaces de tragarse embarcaciones completas y obviamente darle muerte a la tripulación. Después irían avanzando estas criaturas, sobre todo del agua, porque el hombre en determinado momento de la historia deja la tierra, es decir, cree que ya ha conquistado totalmente todo lo que puede sobre la faz de la tierra, y comienza esta búsqueda de más conquistas, de más reinos, de más sitios que conquistar, y se hace a la mar. Se hace la mar desde, estamos hablando desde los griegos, los romanos, y bueno, ya subsecuentemente tendríamos, por ejemplo, a los fenicios, tendríamos a los nórdicos, que fueron de los que navegaron un poco más. Los chinos también se harían a la mar en busca de esto, y en estas odiseas que se aventaban, que eran semanas, incluso meses enteros en la mar, pues ellos escuchaban ruidos que generalmente pues eran animales conocidos como una ballena, una foca, un león marino, etcétera, delfines por ejemplo, pero que estos hombres muchas veces las escuchaban de noche y no podían hacer otra cosa más que ver o vislumbrar solamente sombras que pasaban. Entonces ahí es como van naciendo, por ejemplo, las sirenas, estas mujeres hermosas, pero del dorso para arriba y de la cintura para abajo pues poseen un cuerpo de pescado, y que aparte primero eran mujeres muy hermosas y que trataban de jalar a los hombres con sus cantos, y después ya ahora sí que revelaban su verdadera identidad, eran las hijas de la cacofonía. Y bueno, hay que, si hablamos de seres mitológicos con estos pequeños ejemplos que les acabo de dar, hay que dividirlo en dos partes o dos facciones. El primero, que serían seres mitológicos de aspecto humanoide, y personajes mitológicos híbridos entre animales y humanos. Vamos a empezar con los seres mitológicos de aspecto humanoide, es decir, no son personas tal cual, tienen aspecto humanoide, es decir, están erguidos en dos piernas, dos brazos, etcétera. Entre los seres de pequeño tamaño que pueblan estas leyendas, repito, serían los duendes. Estos personajitos que en diferentes culturas que lo describen pueden ser personajes muy pequeños, como del tamaño de un dedo, por ejemplo. Hay otros que podrían ser, por ejemplo, del tamaño de una botella de refresco. Estamos hablando de unos 20-25 centímetros. Va variando la talla, va variando el aspecto. Hay quienes los han descrito como viejecitos, es decir, con barba, con un sombrero puntiagudo, otros de colores o como seres humanos tal cual, pero personas muy, muy pequeñitas. Su nombre, es decir, duende, deriva de la expresión duen de casa o dueño de casa, por la creencia de que los duendes se llegan a creer dueños de la casa cuando llega otra persona a habitarla. Por ejemplo, la compraron o la rentaron, perdón, pero los duendes ya estaban ahí desde antes y ellos pues se consideran los dueños de esta casa. En muchas zonas andaluzas, me refiero allá en España, se les denomina menjes, tío. Dentro del folclore europeo, por ejemplo, se le llama gobelin, que de ahí es donde se deriva en gobelin en francés, es a donde se deriva para el inglés goblin, que sería el duende. Hay otros lugares donde se le llama gnomos, y en Alemania en algún momento se les llama poltergeists, pero pues ya habíamos hecho un programa acerca del poltergeist donde explicamos el origen de este nombre. Ahora bien, por acá me está escribiendo Juan Manuel Vázquez Martínez. Ya estamos acá desde Minnesota. Saludos, amigo.
y equipo en cabina. Muchísimas gracias, Juan Manuel, de verdad gracias por estar sintonizando el programa. Ya sabes, si tienes alguna duda, comentario o acotación, con muchísimo gusto le damos aquí lectura. En otros lugares se les llamaba Leprechaun. De hecho, por ahí hay unas películas de terror bastante interesantes que se llaman así, Leprechaun. Se les llamaría Domovilescabo o Sankil Washin en japonés, aunque bueno, el comparativo de duende en japonés pues es bastante diferente físicamente hablando de lo que ya les había comentado. Existen gnomos del bosque, que son supuestamente los más abundantes, viven en zonas boscosas, ayudan a los animales silvestres. Hay otros que se llaman gnomos siberianos, malhumorados y con ropas de abrigo. Existen los gnomos de la selva, que son los de menor estatura, llevan poca ropa, usan un arco y una flecha para alcanzar frutas, es decir, son herbívoros, no son carnívoros. Y luego tenemos los llamados gnomos de jardines, que ayudan a crecer las plantas, que son los que generalmente hemos visto en películas o que se dan más en los jardines en Estados Unidos. Estos duendes que ponen en los jardines pues supuestamente son para que ayuden a que las plantas pues crezcan o estén libres de algún hongo, de alguna plaga. Ahora, hay humanoides de medio tamaño, por ejemplo, estos abundaban en la mitología grecorromana. Entre ellos cabe destacar a las famosísimas ninfas. Son criaturas que tienen aspecto de mujeres, de un gran atractivo físico, que son personajes que supuestamente viven muchísimos años, siendo jóvenes durante toda su existencia. Son seres muy inteligentes, hablan una especie de lenguaje musical, es decir, ellos hablan cantando. Los griegos las consideraban de tres tipos: las náyades u ondinas, asociadas con pequeños cauces en agua dulce; las oceánidas, que habitaban los ríos; y las terceras, que eran las nereidas, estas que vivían en el agua salada. Me comenta por acá Juan Manuel Vázquez, los aluches serían una especie de duende. No, lo que es el aluche y lo que es el chaneque, que se mencionan mucho dentro del folclore mexicano. Yo he conocido mucha gente mayor, gente grande, que habla de ellos, de los aluches y de los... se me fue ahorita el nombre y lo acabo de decir, chaneques. Son, digamos que son personitas pequeñas, criaturas humanoides de alrededor. Lamentablemente pues, el folclore, la televisión nos los han pintado de otra manera, pero en realidad, si ustedes se dan a la tarea de buscarlos, se van a dar cuenta que son personas pequeñitas de a unos 60, 70 centímetros, es decir, no llegan ni siquiera al metro, pero son de forma humanoide. Por eso es de que se confunden entre niños o incluso entre personas pequeñas. Bueno, un ejemplo, bueno, espero haber contestado tu duda, mi querido Juan Manuel. Un ejemplo actual de estas llamadas ninfas persiste en lo que es en Sierra Nevada, en Granada, donde los pastores estacionales no se acercan a la laguna de Bacares, pues creen que ahí vive una ondina a la que le llaman el pájaro blanco, que se alimenta de los humanos que se acercan cuando hay poca luz solar y a los que atrae con su belleza. Esta leyenda es muy emparentada con el mito griego de las empusas, criaturas infernales que pueden adoptar la figura de una hermosa mujer, la cual ya cuando se acercan los hombres, ellos los tomaban hacia aguas profundas del lago o a mar abierto, y obviamente les daban muerte. Ahora bien, otro tipo de seres, por ejemplo, en algunas otras culturas como existen los Busgosus, esto en Asturias y en Cantabria; los Basayaún de las provincias vascongodas en Navarra, y todos estos tenían rasgos similares. Esto quiere decir, por un lado,
podríamos llegar a la conclusión de que esta cuestión de estos seres mitológicos o míticos era una mitología que era de boca a oído, es decir, cuando una persona, no sé, de Francia llegaba a Inglaterra, obviamente contaba parte de su folclore, parte de lo que era su cultura, y a su vez ellos lo adaptaban, lo iban amoldando para, a lo mejor existía ahí una criatura parecida que a lo mejor también vivía en el mar, en el océano, en un río, en una presa. Entonces iban adaptando, por ejemplo, estos que les acabo de comentar, los busugudos o basajún, son personajes o seres muy parecidos a los faunos de la mitología romana, concebidos como genios del bosque, amantes del baile, acompañantes del dios Pan, y con cabeza y torso humano, pero con patas, cola y orejas de ciervo, es decir, de venado. En alguna parte del folclore romano, cuando se habla de estos faunos, a veces se habla de que son personajes muy alegres, es decir, muy dicharacheros, muy bailarines, pero hay otras historias donde hablan de que son personajes engañosos, son personajes, vamos a llamarlo tramposos. Entonces hay otros, en la mitología centroeuropea cabe citar a los orcos, que sí, bueno, el decir que sí existen me refiero a que sí hay referencias mitológicas, no quiero decir que existan tal cual como lo vimos en las películas del Señor de los Anillos o de El Hobbit, pero los orcos existen en el folclore. De ahí es de donde Tolkien tomaría ciertos aspectos de estos seres para después plasmarlos en sus diferentes obras. En el caso de los orcos, vienen de leyendas celtas. Estos seres son humanoides de largos brazos, piernas arqueadas, y que miden entre 1.6 y 1.8 metros de altura. Son seres de actividades nocturnas, que viven en cavernas, que prácticamente no toleran la luz, pero que sí pueden salir a la luz del día, ya sea para cazar, ya que ellos se dedican a la caza, y al saqueo, y también son expertos en la minería. Tenemos otra criatura mitológica de las más conocidas, que es se le llama, bueno, nosotros lo llamamos ogro, en realidad sería un orox. Son descendientes de los orcos, poseen también visión nocturna, orejas grandes, ojos muy claros y extremidades muy fuertes. Viven en cavernas, ellos sí no toleran la luz diurna, y pueden llegar a alcanzar una talla de hasta 2 metros de altura. Son guerreros muy fuertes y disciplinados, es decir, hay historias donde se habla incluso de pequeños ejércitos saqueadores de orox. Esto también tomaría por ahí la historia o ventaja del buen Tolkien para describirlo, o incluso J.K. Rowling en todas estas entregas de libros de Harry Potter, ahí habla también bastante de estos seres. Ahora bien, los goblins son otro tipo de humanoides de las leyendas germánicas, que se suelen representar como pequeños hombrecillos de color verde y orejas puntiagudas que viven en permanente guerra. Es decir, ya sería un poco más el estereotipo que nos darían los nórdicos o los germanos de lo que es un duende. Una variante de estos personajes de los goblins son los Begets, y ya que estos son provistos de unas garras muy afiladas y unos colmillos también bastante impresionantes. ¿Quién no ha escuchado acerca del coco? O sea, desde pequeños, ¿no? Nos asustaba mamá, papá, los tíos, el abuelito, el primo mayor, que si uno no se portaba bien, iba a llegar por nosotros el coco. Bueno, pues resulta que el coco, esta criatura o este mito, viene de la península ibérica y se expandería sobre toda Iberoamérica tras su conquista. Hay muchas formas de describir al coco, depende del cuento o la leyenda o el mito que ustedes lean. En algunos países, incluso americanos, ha sufrido una transformación fonética y se le denomina el cuco o el cucu. En Brasil se le llama cuca.
Las hadas, como les había comentado, pues son seres, criaturas fantásticas y sutiles a las que se les suele representar como mujeres muy pequeñas, muy hermosas, de una piel blanca, con alas de mariposa y a veces de un pequeño tamaño. Esto del pequeño tamaño se lo debemos a William Shakespeare, quien escribiría acerca de ella, y sí, tal cual como en la obra de Sueño de una tarde de verano, él las describe como personajes muy muy pequeños. Antes de que William Shakespeare escribiera acerca de ellas, ya se les describía, pero no de un tamaño tan pequeño, sino de un tamaño, vamos a llamarlo un poquito más mediano. Ahora bien, a estas criaturas, las hadas, se cree que son protectoras de la naturaleza y de alguna persona en especial, es decir, pueden llegar a tener un cierto apego por un ser humano en específico para cuidarlo, protegerlo, incluso se habla de que se podría enamorar de un ser humano. Esto parece proceder de la mitología celta o de historias medievales centroeuropeas donde tuvieron su mayor auge y se les creía poseedora de poderes mágicos predominantemente, pues obviamente benéficos, y en algunos lugares se cree que eran mujeres encantadas que podían ser desencantadas la noche de San Juan, es decir, el 24 de junio. En España se les denomina anjanas en Cantabria, mouras en Galicia y xanas en Asturias y fadas en Gorjas, también en Cataluña. Es decir, como no, esto es un mito totalmente medieval, pero específicamente hablando en toda esta región de España, en diferentes lugares, Galicia, Asturias, Cantabria, etcétera, pues había otros diferentes modos de contar la historia, de describir a estos seres, a estas hadas, y también de nombrarlas. Eh... Acaba de pasar algo bastante curioso para la gente que está escuchándonos. Hubo un bajón de energía. Y de hecho para mí fue curioso porque se apagó la luz de aquí, se apagó la luz allá en control, pero la luz de mi teléfono siguió prendida. O sea, es chistoso porque generalmente me ha pasado cuando miro la televisión, obviamente todo queda en penumbras, pero ahorita fue chistoso porque se apagó todo, pero nomás mi celular sí siguió en transmisión. Pues ya es la media, de hecho ya me pasé 2 minutitos de la media. ¿Qué les parece si nos vamos con otra rolita? Esto corre a cargo de una banda de metal bastante pesado. Esto corre a cargo de Anthrax y esto se llama Medusa. Por favor, ingeniero Ariel Galván, como siempre, dándole ahí a la consola, denle play. Y ustedes, por favor, no se me muevan de donde están.
medio? Ah, chica. Ah, es que yo vi de acá. ¿No viste que está bien? No, es que no, ya lo tiene bien medido, ya lo tiene bien. Ya lo tenía ese modo. Ya tiene bien medido. No mames, no mames, que algo pasó. No sé qué hizo. Eso me decía una exnovia. Nomás 17 segundos, no chingues. ¡Uy! ¿Quién está por acá? Roxana. Mi queridísima Roxana, qué bueno que andas por acá. Ok, ya estamos de regreso y por ahí me decían que voy lento y que son muchos animales. Sí, es que hablar de un bestiario está muy canijo porque si te fijas nada más en, por ejemplo, los celtas es un rollote, con los griegos es otro, los romanos es otro, no, y ni les quiero platicar si nos entramos con un bestiario mexicano, por ejemplo, o precolombino, porque entonces ahí, ¿para qué les cuento? Alegría. Alegría, mi queridísima Alegría. Hola, abrazo fuerte. Gracias, gracias, mi queridísima Alegría, por estar viendo el programa. Yo sé que han sido días difíciles para ti, sin embargo, te mando un abrazote con mucho, mucho cariño. Alonso Alcántara, hola, Veritas, tarde, pero con sueño. Saludos, gracias, Alfonso, por estar mirando el programa. Nos vamos a ir un poquito más rápido, vamos a hacerlo así como si fuera de esas veces que estás viendo la película y le avanzas así como a 16, sí, son 4, 8 a 16x más o menos, le das así la velocidad, pero tampoco voy a hablar así tan rápido, pero bueno. Fíjense que la mitología griega es la que más tiene en cuanto al bestiario, o en cuanto a estos seres mitológicos o míticos. Muchos de estos seres ya lo hemos visto, escuchado, leído. Por ejemplo, no sé, las musas, las ninfas, las amazonas. Las amazonas de la mitología griega, pues básicamente no es una criatura, es más que nada como un pueblo mitológico, un pueblo de donde son puras mujeres, es decir, no hay varones. Y ellos siempre son protagonistas de estas historias. Por ejemplo, Aquiles contra Pentesilea en la guerra de Troya, o Heracles contra Hipólita. Heracles digamos que la mitología griega antigua, pero nosotros lo conocemos como Hércules. Ahora bien, por ejemplo, estas criaturas que más, bueno, es que no sé si decirlo tal cual criatura, porque básicamente eran sí seres mitológicos, pero no tal
con una criatura como lo hemos venido platicando, y me refiero a las valquirias, estas mujeres guerreras que eran las encargadas de llevar el alma de estos guerreros que morían en batalla. Las llevaban a través de un puente de arcoíris hasta el Valhalla, ante la presencia del mismísimo Odín, y ya Odín ahí se encargaba de escoger a los más fuertes para que vivieran ahí en el Palacio del Valhalla, o de otro lado los mandaba hacia el Hel, la tierra de Helheim, donde reinaba ahí Helm, que era también personaje que el equivalente a el Hades en la mitología griega. Los vampiros, me preguntaban acerca de los vampiros, que si eran seres mitológicos o míticos. Bueno, mitológicos sí, porque son parte de un mito y porque han aparecido no nada más en estas historias medievales, sino que hay incluso diferentes tipos de vampiro, como hay en la cultura china, en la cultura japonesa. En la cultura precolombina también hay personajes muy parecidos a lo que podríamos llamar un vampiro, lo mismo que con un hombre lobo o con un lycan, con un licántropo. Son seres dentro del folclore de muchas civilizaciones. Entonces sí son criaturas mitológicas, pero no son dentro de su mismo mito se han creado más mitos. Es decir, por lo que les cuento, de cada pueblo tiene una diferente forma de describirlos, de hablar de ellos. Otra criatura mítica por ahí, y esta es una cuestión bien interesante. De hecho, vamos a hacer un programa acerca de esto. Ahorita nada más es una pequeña acotación. Las brujas. ¿Qué son las brujas? Las brujas realmente es un ser mitológico, un ser mítico, o la bruja es, como nos lo ha enseñado la historia, el folclore también, o el mito, es un ser humano, es decir, una mujer que tiene poderes sobrenaturales. Tiene el poder, por ejemplo, tanto de curar como de hacer el mal, preparar estos brebajes, tiene el poder también de la adivinación, etcétera. Entonces, en esta cuestión se van a encontrar en los bestiarios, por ejemplo, que nombran a las brujas, pero yo creo que aquí hay una disyuntiva bien importante: si realmente una bruja es o no es una criatura mitológica o mítica, o simplemente es un ser humano con poderes sobrenaturales, como se lo se ve así como todos tenemos una ex que juramos que era bruja porque sabía siempre cómo agarrarnos en la maroma, o dónde caernos en la maroma. Pero vamos, yo creo que les propongo, vamos a hacer, ya hicimos un programa de vampiros, de otro de criaturas, vamos a hacer un programa de brujas, y vamos a ir rastreando un poquito los orígenes de esta cuestión, desde dónde se empieza a hablar de ellas, porque brujas pues han existido. Yo les podrían, así en primera instancia, en la Biblia, el rey Saúl va a contactar a una medium, a una bruja. Entonces estamos hablando de que han estado presentes en la historia del hombre, y también de la religión judeocristiana, pues por ahí de unos ¿qué les gusta? Unos 4000 años más o menos, y de ahí ya se desprende a todas las demás culturas. Y bueno, hay criaturas mitológicas que ya no hablamos de tamaño pequeño, que son tan difíciles de ver o de encontrar en la naturaleza. Son criaturas humanoides de gran tamaño, como por ejemplo, estos se dividen en 4 tipos. El primero, que son los hiperbóreos, que eran unos gigantes inmortales que vivían al norte de Tracia. Los gigantes propiamente dichos, los que según esa mitología hubo 2 generaciones. La primera estuvo constituida por los hijos de Urano y Gea, es decir, Brontes, Esteropes y Arges, y sus 4 nietos, Euralo, el Astreo, Traquio y Alímedes. Todos ellos eran muy fuertes y testarudos. Como Urano les temía por su fuerza, los encerró en el Tártaro hasta que Zeus los liberó, y es cuando, bueno, ahí es un poquito el origen de la mitología griega. Ahora, dentro también de la mitología griega, estos gigantes aparecerían los cíclopes, los cuales eran humanoides muy grandes con un solo ojo.
en la mitad de su frente y constituía una tribu descubierta por Odiseo en una isla remota. Esto no lo narra precisamente Homero en la segunda parte de la historia, en la Odisea. Ahora bien, en la cultura de Mesopotamia aparecen gigantes con otros nombres y aspectos. Por ejemplo, se creía en el gigante Humbaba, el vomitador de fuego y guardián de la morada de los dioses, que fue muerto por el héroe Gilgamesh, que ignoraba que era una bestia sagrada, es decir, pues se equivocó cuando le dio muerte y pues ya después lo castigan. Vamos a platicar también en algún momento acerca de esta cuestión de Gilgamesh, que es un héroe mitológico bastante interesante, también yo me atrevería a decir que importante. Y bueno, así sucesivamente tenemos, por ejemplo, en Canadá persiste la leyenda del Wendigo, de hábitos caníbales que se come a quien se adentra en los bosques, que de aquí también se desprendería un poco este mito del abominable hombre de las nieves o el Yeti, este personaje que supuestamente vive allá en el norte de los Estados Unidos o en Canadá, y que es una bestia humanoide cubierta de un pelaje y que también es antropófago. Los ogros son gigantes de aspecto humanoide, de reducida inteligencia pero de gran fuerza, que se alimentan generalmente de carne humana, especialmente de niños, o según esto es lo que decía el mito. Por ejemplo, en múltiples leyendas de diversos países figuran los ogros, que aparecen también en el Japón bajo el nombre de Oni, y en Sudamérica como Curupira, Seuchi, Boraro, Caipora, esto en el Amazonas. En la mitología nórdica figura un gigante denominado Heimdall, hijo de Odín y de 9 mujeres gigantes que lo alimentaron tras nacer con sangre de jabalí. Él era el guardián de la morada de los dioses y del arco iris, bueno, de este camino de arco iris que les platicaba, que era donde las valquirias caminaban y llevaban las almas de los hombres caídos en batalla. Compartía este ogro, bueno, más bien gigante, compartía el honor de llevar también las almas de estos hombres ante el Valhalla, el paraíso de los valientes, y también anunciaba el combate final entre los gigantes y los dioses con un cuerno denominado Giant Horn. El Giant Horn, que creo que aparece, no sé si han jugado el de God of War, la última que salió, cuando ya mete ahí mitología nórdica, ahí menciona precisamente este gran cuerno, que es el anunciador de la última batalla llamada el Ragnarok. Y bueno, según la mitología vasca, los dólmenes y los menhires fueron construidos por gigantes que desaparecieron tras el nacimiento de Cristo, quedando solo el cabonero o lencero, que debía avisar de la llegada del fin de su raza, y que incorporado al cristianismo trae regalos de Navidad. Es decir, imagínense, bonita mezcolanza se dio ahí entre el mito. De repente viene el cristianismo, de repente ya te cayó la Navidad, y pues ahora ese monstruo, pues ya le toca entregar ahora regalos junto con San Nicolás en Navidad. Ahora, entre los que platicamos, yo creo que esto nos vamos a aventar un segundo programa, porque ya me está comiendo el tiempo. Yo creo que en el segundo programa vamos a platicar más de lo que son los personajes mitológicos híbridos entre animal y humano, porque la verdad es que ahí sí la lista es un poco más extensa, y sinceramente en 4 minutos no voy a poder contárselas. Aparte de que me gustaría ahondar por acá, no entiendo por qué dentro de la lista de estas criaturas mitológicas mezclan lo que son los monstruos. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness no es una criatura mitológica como por ejemplo el Sasquatch. El monstruo de Frankenstein, que de hecho así es el nombre, el monstruo de Frankenstein, no es Frankenstein, es el monstruo de Frankenstein, pues es meramente un personaje de ficción de la escritora Maria Shelley a mediados del siglo XIX. Entonces yo no entiendo por qué
van mezclando a estos personajes o a estas criaturas en el folclore que no va, es decir, Frankenstein pertenece totalmente a un concepto literario. No tiene nada que ver con una criatura mitológica, porque no hay un mito detrás de ella. Es decir, Frankenstein nació dentro de la novela del monstruo de Frankenstein en la mitad del siglo XIX, es decir, no hay un preámbulo, nunca antes se había hablado o concebido la idea de este monstruo hecho de varias partes de seres humanos en un laboratorio médico, obviamente porque en aquel tiempo no existía el alcance médico o el alcance de la mente para idear algo tan escabroso, algo tan... Y de hecho la historia es bastante interesante. También en algún momento aquí en el programa les contaré la historia de... si no han leído el libro, la novela del monstruo de Frankenstein, está bastante interesante, se las contaré porque esto viene de una pérdida muy fuerte de la escritora Mary Shelley, algo como lo que posiblemente podremos comparar con Anne Rice, la escritora de Entrevista con el vampiro. Es que ella crea estos personajes derivado de una pérdida muy fuerte físicamente hablando que ella había sufrido. Así que nos vamos a ir a una segunda parte en donde ya vamos a estar platicando por ejemplo de el Minotauro, o también llamado el Toro de Creta. Vamos a estar hablando de los centauros, de la esfinge. Bueno, de la esfinge ya platicamos al inicio del programa. Está platicando del tifón, del león de Nemea, la equidna, la matícora, dentro de la mitología también escandinava. Hay muchos, de hecho vamos a platicar de ellos en la siguiente ocasión, porque es bastante interesante. Esto se divide, como les había comentado, entre seres que son humanoides, o que podrían parecer humanoides, llámense que son de 3 o 4 metros, hasta las hadas, que al parecer miden entre 10 y 15 centímetros, hasta estas criaturas gigantescas como los ogros, los trolls, el yeti, el abominable hombre de las nieves, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya será en otra ocasión. Los voy a dejar con una última rolita. Esta banda es bien chistoso porque nunca había puesto esta banda. No es de mi hit, pero la verdad es que la rola va muy acorde con lo que estamos platicando. Esto corre a cargo de los Smashing Pumpkins. Esto fue todo aquí en Veritas Day Universe. Yo les agradezco infinitamente que me hayan escuchado, que me hayan mirado. Los que no pudieron ver todo el programa, no se preocupen. En un ratito se sube a la nube la repetición el día domingo en punto de las 7 de la noche en el canal de iBooks también en estos días, junto con la actualización del programa en el canal de YouTube. Los voy a dejar con mi compañero en el programa Arcadia, que hoy va a estar platicando acerca de Lovecraft, un tema bastante interesante. Se lo recomiendo muchísimo aquí en Circo Volador Radio. Así que por favor, Inge, Ariel Galván, dele play. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Recuerden, no hay que bajar la guardia. Dicen que es la quinta, yo creo que es como la séptima o la octava ola de COVID, pero sin embargo, vacunados o no vacunados, por favor, cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial. Cuídense mucho, larga vida y prosperidad. Nos vemos, nos escuchamos aquí dentro de una semanita.